Sin embargo, desde el principio se me dijo que el interés estaba centrado fundamentalmente en la interacción con los estudiantes. Entonces quiero dar la pauta a que sean justamente ellos los que me digan qué dificultades han identificado, un poco para dar pauta a que los materiales vayan teniendo pertinencia. Cabe hacer una serie de aclaraciones en torno a los materiales, particularmente sobre este material, o varios de ellos. Son materiales que han sido escritos fundamentalmente para los niveles educativos básicos. Sobre todo este de Vidal Abarca y Guilaber. Son dos autores españoles que han implementado programas de mejora en la comprensión lectora desde la década de los años 80 en adelante. Es más o menos, el texto se ubica en el 90, más o menos, en la década de los años 90, y que estaba fundamentalmente encaminado, curiosamente, a personas con problemas de aprendizaje. Es decir, el texto, sin demérito ni tampoco limitando a que otras personas pudieran ingresar, justamente a las actividades prácticas, pero estaba destinado fundamentalmente a personas con algún problema de aprendizaje. ¿Por qué lo tomo? Yo creo que cabría una justificación. Me parece que emplean de modo muy general, muy global, una perspectiva a la cual la mayoría de los autores se ha adherido, que es la perspectiva de dos autores. Uno es un lingüista holandés, Teun van Dijk, y el otro es un psicólogo estadounidense, Walter Kinch. Ellos han hecho muchos trabajos y son referentes obligados justamente para ir introduciendo una serie de conceptos que sirvan de pauta para que nosotros más o menos tengamos un relativo dominio de qué estamos hablando, particularmente referido, por supuesto, al proceso lector. Veo una mano levantada, la de Natalia Javier. Perdón, Javier, no. Natalia Jennifer Rivera, perdón. Sí, no se preocupe. No alcanzo a ver, Bueno, discúlpenme. ¿sí me escucha bien? Sí, te Okey, escucho. yo quería responder sobre la tarea que dejó. Ok. Yo lo hice en base a una lectura que nos dejaron leer, que es de Michel Foucault, porque la hice un día después que dejó la tarea para no dejarla acumular. Y Bien. bueno, las preguntas que había dicho primero fue la de identificar las dificultades específicas que tengo al leer un texto, y creo que en mi caso lo que identifiqué fue, que a veces usan mucho las metáforas y yo no las interpreto como son, o no me doy a la tarea de buscar el porqué. Otra podrían ser las palabras que usa. Por ejemplo, yo leí el de castigar y vigilar, y ese nos lo dejaron en una materia de subjetividad y orden social. Entonces tiene como un trasfondo muy interesante, que ya no lo explicaban en clase, pero en su tiempo cuando lo leí no entendía, porque venían muchos conceptos, o incluso la historia no estaba pegada a la actualidad donde yo vivo, entonces no entendía muchas cosas que ahora sí comprendí. Y la otra pregunta es, ¿qué es una dificultad? ¿O qué era una dificultad para mí? Bueno, una dificultad que investigué como el significado como tal, pues es un obstáculo, ¿no? Entonces yo retomé eso, que ese era como mi obstáculo, no investigar más allá de la lectura, no complementarlo, no volver a procesar lo que acabo de leer y quedarme solo con lo primero. Y el explicarle por qué esas dificultades, pues sí, es eso básicamente. La otra pregunta fue, ¿qué hice para resolverla? Y bueno, lo que hice fue buscar más información. Por ejemplo, había algunos ejemplos hasta el final que eran como unas imágenes visuales que ayudaban. Entonces yo investigaba
una parte era sobre las cárceles. Entonces investigué qué métodos se utilizaban antes para castigar y vigilar en esta época. Y ya me salían como resultados, videos, y ya volví a retomar el texto y dije, ah, esto se refería a Michel Foucault, o esta era su idea, esto quería implementar. Y me ayudó bastante a entender la lectura, a no quedarme solamente con lo primero y leer como entre líneas, como lo dicen por ahí, a razonar qué quería dar ese autor, porque es un tema muy interesante, eso de vigilar y castigar, que se refiere pues cómo la sociedad está siendo vigilada por superiores y nosotros a veces no nos damos cuenta cómo todo está manejado en base a un poder y es como, bueno, eso también lo vivimos actualmente, pero el contexto de Michel Foucault es muy distinto al mío y por eso no lo lograba captar. Y bueno, esos son los resultados, que es la última pregunta. Ah, no, la última era objetivo de la lectura. Y pues creo que sí, no lo dejaron leer justamente por eso estábamos viendo el tema de poder. eh, y no me acuerdo qué otro era. Poder, sí, éramos básicamente eso. Y ya después de analizarlo, buscar ejemplos, incluso compararlo, creo que compararlo me ayudó más. Por ejemplo, como le comenté, compararlo con la actualidad, no solo quedarme en esa época, decir, bueno, ahorita voy a buscar noticias, que igual hizo una actividad la maestra en clase y dije, ah, pues con razón nos dejó hacer esto. Comparar la actualidad con el trasfondo de ese, bueno, no el trasfondo, el contexto del texto y me ayudó bastante a comprenderlo. Entonces, lo que yo aprendí es a buscar más información de la que viene ahí. Y pues sí, está muy, bueno, estuvo muy bien la actividad que dejó, al menos a mí sí me ayudó más. E incluso con las otras lecturas que me dejaron, pues voy a hacer eso de ahora en adelante. Eh, Poner ejemplos, buscar información, los conceptos que no entendí los busqué. Y si no entendía ese mismo concepto, buscaba ejemplos visuales como fotos o otra fuente. Y ya es todo. Bien, Natalia, te súper agradezco. Lo que acabas de decir es en extremo interesante por muchas razones. Digamos que nos mete a todo un mundo de situaciones en las cuales a veces poco se reflexiona o poco se repara. El por qué los profesores damos textos para que nuestros estudiantes los lean en la universidad, no siempre va acompañado de cuál es el objetivo al darles los textos. O se da por sentado o en ocasiones se sobreentiende que el texto cumple una determinada función. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante lo que acabas de decir tú, que se está tocando justamente el tema del poder y que en función del tema del poder se toma este texto. Sin embargo, como tú misma lo señalas, el texto reclama varias cosas. Primero, reclama una contextualización, o no una contextualización, sino varias contextualizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es importantísimo saber por qué lo escribió Michel Foucault, en qué época lo escribió, qué tipo de eventos o acontecimientos le hicieron a Michel Foucault escribir justamente sobre este tema. Obviamente que aquí nos enfrentamos a una seria dificultad en el sentido de que hay muchos contenidos que por razones de su origen y que simplemente se toman tal cual y se trasladan a otra época, ahí hay un problema de distancia temporal que hay que tomarlo en cuenta. Esta distancia temporal de cuándo fue escrita la obra, para quiénes fue escrita la obra, a veces se dan por sentados. Tú abres toda una serie de aspectos importantísimos, como es el hecho de reconocer a quiénes se dirige
Michel Foucault, ¿quiénes son sus destinatarios? Esta idea de quiénes son los destinatarios del texto pareciera ser que el texto fue escrito para todo el mundo, a todas las épocas, independientemente de cuál sea su circunstancia histórica, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Hay textos que tienen esa virtud de ser muy universales, es decir, que no se circunscriben a un contexto específico, a una situación particular y que podrían ser valiosos en cualquier época. Sin embargo, hay textos que no son así, que fueron escritos para determinadas personas en una situación que comparten esas personas. Es decir, Michel Foucault está, por decirlo así, está dialogando o está reflexionando con una determinada cantidad de personas que es probable que nosotros no seamos esas personas. Esto implica que para que nosotros podamos acceder a los contenidos que está planteando Michel Foucault, es necesario hacer una conversión, es decir, es necesario que nosotros nos convirtamos en los destinatarios del texto. Dado que no somos los destinatarios del texto, dado que estamos en una época diferente a la que fue escrito el texto, dado que nuestra circunstancia puede ser que tenga situaciones semejantes, pero no iguales. Por lo tanto, se requiere hacer una serie de ajustes, de contextualizaciones, que estas las tiene que hacer el lector, o puede ser ayudado a través de lo que hace, en este caso, los profesores o las profesoras. No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy planteando. He dicho, entonces, que es fundamental entender cuáles son los contextos de emisión o los contextos donde se origina el escrito, en este caso el de Castigar y Vigilar de Michel Foucault, y que por supuesto se dio en una determinada época, en una circunstancia histórica, que habría que ver si es la misma circunstancia histórica. Ahora, esto está directamente vinculado con el objetivo por el cual un determinado profesor o profesora está dando el texto. ¿Por qué lo está dando? ¿Por qué lo está proporcionando? Se supone, esto lo voy a dar por sentado, se supone que lo está dando porque el texto tiene un valor formativo para nuestros estudiantes. Adentrarse al texto implica justamente que quien se acerque a leerlo identifique cuál es el objetivo para el cual se le está proporcionando dicho texto, por un lado. Por otro lado, es importantísimo identificar las dificultades de comprensión de un texto así. Tú señalaste algo que me parece fundamental, que es el que te diste a la tarea de ir en búsqueda de una serie de insumos o de conocimientos que te permitieran generar un contexto, algunos autores llaman modelo de situación desde el punto de vista conceptual, en donde tú pudieras enmarcar lo que está diciendo justamente un determinado autor, por qué elige utilizar determinada terminología, por qué esa terminología puede tener acepciones técnicas que no son del uso común, sino que adquieren una connotación o adquieren una significación particular. Entonces, el hecho de que tú te hayas dado a la tarea de buscar más información, de vincularlo con otro tipo de recursos, esto me parece que es importante porque contribuye a que tú puedas tener una idea más amplia, una idea que enriquece al propio tema, que lo ajusta o lo adapta a tu propia circunstancia histórica, que aunque Michel Foucault lo escribió en una época tal para
una determinada sociedad, pero todavía hay aspectos en los cuales podemos identificar semejanzas con nuestra sociedad, en nuestra época, etcétera, etcétera. Y aquí viene otro elemento importantísimo que tú destacas, que es, tú puedes convertir ese texto, puedes ajustar ese texto a tus propios objetivos, a tus propios intereses, y por lo tanto, generar una motivación ya no solo extrínseca, en el sentido de que es el profesor quien te está diciendo que leas, profesor o profesora, que leas, porque vas a obtener tal o cual conocimiento, sino porque tú lo encuentras interesante y te ves motivada de manera intrínseca por ti misma a ir generando una serie de reflexiones o de conocimientos en torno justamente a esta temática. Serían básicamente mis comentarios en torno al interesantísimo conjunto de aspectos que tú has tocado. Sí, muchas gracias por sus comentarios, profesor. De nada, Natalia. ¿Alguien más? Quisiera hacer, perdón, antes de darle la palabra a alguien más, quisiera hacer solamente un comentario. Natalia nos dijo que estas preguntas le habían servido como preguntas guía para que ella pudiera, pues, más o menos en esta secuencia, en esta lógica que comienza con la identificación del problema, la explicación del porqué de la dificultad o el problema, o ella lo tradujo como el obstáculo, para que pudiera tener una comprensión más plena o más amplia, y luego qué hizo justamente para resolverlo y qué resultados obtuvo. Esto nos sitúa enteramente en un tema que vamos a ir abordando poco a poco, pero que lo traigo a colación, que es el tema de la metacomprensión o los aspectos metacognitivos, que son fundamentales. Es decir, es tomar conciencia de cuáles son los procesos que están implicados en mi propia actividad e ir supervisando mi propia actividad y regulando mi actividad. Este aspecto fundamental de la metacognición, esta regulación, autorregulación, ya no es una regulación externa, ya no es el profesor el que dice, oye, es que mira, a ver, vuelve a leer, sino es uno mismo que se percata que hay determinados aspectos de la lectura en los cuales uno tiene dificultades, sean que estas dificultades sean del orden de que se usan palabras, se usan conceptos o se usan categorías que uno desconoce y que por lo tanto le obligan a irse a un diccionario especializado, y también le obligan a uno, cabe decirlo, a una contextualización del propio Michel Foucault, de la obra amplia y completa de Michel Foucault, que seguramente eso nos dará también una idea de que Michel Foucault fue desarrollando toda una serie de reflexiones interesantísimas en diferentes ámbitos, de diferentes aspectos, y que también Michel Foucault fue cambiando de perspectiva. Esto es fundamental, entender a los autores, porque los autores no dijeron algo y lo dijeron para siempre, sino que los autores van cambiando, van ajustando sus propias reflexiones en función de sus investigaciones, de sus reflexiones más sistemáticas, de sus confrontaciones con otras visiones, y que esto les obliga justamente a que ellos vayan haciendo nuevos planteamientos, vayan reconsiderando conceptos, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo cercano a mi persona, no es lo mismo el Jean Piaget, este psicólogo suizo, que originalmente ni siquiera era psicólogo, era un malacólogo, es decir, un especialista en los moluscos, y que después deviene en una persona, en un teórico del desarrollo cognitivo, y que si nosotros vemos sus distintos planteamientos, no es lo mismo
el Piaget de los primeros planteamientos a el Piaget de sus últimas obras. Y seguramente si Piaget siguiera vivo, él murió en 1980, si siguiera vivo, pues seguiría produciendo y nosotros nos daríamos cuenta si ha hecho ajustes a su propio planteamiento. Esto nos da una idea de que no hay una sola contextualización, sino hay múltiples contextualizaciones entre las cuales está el ver el aspecto historizado de cada uno de los autores y también, a su vez, el aspecto de la historización de sus conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero señalar y enfatizar que un concepto puede irse modificando, puede ir cambiando en función de los desarrollos teóricos de un determinado autor. ¿Alguien más que quiera participar? ¿O alguien que quiera hacer también una réplica o que quiera hacer una contraposición? Es absolutamente posible. Yo más que una réplica, me gustaría como agregar esta parte última que usted menciona con el avance que Freud presupone, ¿no? No es lo mismo leer a un Freud en los primeros tomos que leer ya a Freud en los últimos tomos del 23 y que justamente hace incluso como esta parte de, empieza diciendo una cosa, pero termina aclarando que hay modificaciones en cuanto a su teoría y precisamente no porque no solamente esta cuestión de la teoría unifica todo lo que la realidad incluye, sino que es tan amplia que no se puede capturar totalmente y en esencia y pensaba que entonces eso pues ayudaba incluso a reformular cosas y constantemente, ¿no? Platicábamos incluso que esta parte de la psicología trabajando con la subjetividad es muy radicalizadora en el sentido de que, pues, a pesar de que estemos con un sujeto, ese sujeto todos los días se transforma y un día trae una cosa nueva y al otro otra, e incluso por momentos, ¿no? Y eso tiene que ver incluso con el poder rehistorizar que cada momento surge y creo que cada momento también se anuda a otra cosa y que me gustaba mucho esta parte que usted decía que incluso el contexto, ¿no? Es de suma importancia para el desarrollo de cualquier, este, pues sí, de cualquier teoría o de cualquier bagaje teórico y con lo que decía Nati, pues me parecía como de suma importancia tomar en cuenta, ¿no? A veces leemos las obras justamente a la literalidad, pero creo que es colocarlas en un contexto con esta parte, incluso tomando de nuevo a Freud, como bueno, Freud tenía un contexto incluso machista, entonces vemos reflejado en la obra, pero es colocarlo justamente en ese contexto para poder comprender lo que en esa época suscitaba y por qué Freud nos dice en ese momento, pues, qué pasaba en la sociedad, no lo podemos poner en comparación de la Viena de la época de Freud con México, ¿no? Que es otra forma de estructurarse y otros significantes que añaden a eso. Claro, claro. Yo creo que esto nos habla de un aspecto muy importante desde el punto de vista epistemológico, que es las teorías, sobre todo las teorías que intentan explicar aspectos de la realidad, son teorías historizadas, son acercamientos dados en un momento determinado de la historia y son teorías que tienen un carácter abierto. No hay una sutura, no se cierra el conocimiento sigue abierto a otros aportes, a otras perspectivas. Creo que de esto la epistemología nos enseña mucho y nos enseña desde el hecho de que lo que dijo alguien sirve de base para que otro venga y como una especie de edificio vaya colocando otros tabiques por encima de lo que ya construyeron las personas previas a él. Esta es una visión del conocimiento, una visión un tanto acumulativa del conocimiento, pero hay visiones disruptivas del conocimiento. Hay quien viene y dice,
todo lo que se dijo va para abajo. Y vienen y echan abajo toda una teoría, todo un constructo de conceptos y de teorías y establecen otro. Creo que Tomás Kuhn es muy ilustrativo al respecto en términos de los paradigmas, sobre todo en términos de un concepto que es central aquí, que es el concepto de inconmensurabilidad, entendida esta como no una medida común. No se tiene una medida común, no se tienen los mismos lentes, se tienen perspectivas distintas, diferenciadas, se parten de presupuestos epistemológicos, metodológicos, teóricos, etcétera, distintos. Y por lo tanto, en ocasiones hay visiones de confrontación. Un paradigma dice una cosa, el otro dice otra. Ahora, todo esto tiene que ver, por supuesto, con la lectura y tiene que ver con el comprender la lectura. Comprender la lectura implica tomar en cuenta este carácter historizado de los conocimientos. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿En qué época lo dijo? Etcétera, etcétera. ¿Cambió? ¿Modificó? Y además, venimos nosotros a brevar de ese conocimiento, no para decir, ya, lo dijo fulano de tal y ya no hay más que decir. No, justamente el conocimiento a través de la investigación, el conocimiento, dado que está abierto y está inacabado, entonces pues da pie y pauta a que haya nuevos saberes. Claro, no puede uno llegar simplemente y hacer tabula rasa, así como la noción de tabula rasa es muy interesante desde el punto de vista de la imagen que proyecta. En la antigüedad había unas tablillas de cera sobre las cuales con un estilo, es decir, una punta, se iban justamente escribiendo en esa tablilla de cera las cosas. Entonces, hacer tabula rasa significa pasar algo caliente que haga que la tablilla que tiene cera, así, quede nuevamente para poder hacer nuevas inscripciones. Es decir, uno no puede hacer tabula rasa de todo lo que se ha dicho. Uno no puede simplemente descartar a los autores y decir, bueno, yo voy a partir de cero, porque seguramente uno, como vulgarmente se dice, estará inventando el hilo negro. O sea, y también uno no puede consumirse la vida, que es corta, en un autor, que ese autor se vuelve a veces camisa de fuerza, ¿no? Que no nos permite pensar en nuevas cosas, en nuevos desarrollos, en circunstancias distintas de si se aplica o no se aplica, si nos alumbra esa realidad de la cual hablaba, pero para otras personas, en otra circunstancia. El tema es en extremo interesante y está vinculado en el cómo nosotros nos vamos apropiando justamente de esos saberes. En la universidad promueve esos saberes y lo hace justamente a través de varios recursos. Dos que son fundamentales es los libros, los textos, los artículos, los resultados de investigación. Es decir, hay un conjunto de tipos de textos que circulan en la universidad. Esa es una. La otra son las explicaciones que dan los profesores, las conferencias que dan los profesores, las explicaciones que cada uno desde el punto de vista didáctico va haciendo de un determinado contenido. Me parece que los estudiantes abrevan mucho de ello. No quiere decir que son las únicas fuentes. También el estudiante se da la tarea de investigar por sí solo, convive con sus colegas, dialoga con sus colegas, aprende de sus colegas. A veces los estudiantes son justamente los mediadores más cercanos de los propios estudiantes y a veces las explicaciones que da un colega, no un profesor, sino un colega, otro estudiante, a veces son mucho más profundas y a veces son más ricas y a veces abren situaciones para reflexionar, etcétera, etcétera. Pero no cabe la menor duda que la universidad ha hecho
de la lectura de textos un aspecto central. Eso es innegable. Todas las universidades. Se pensaba antes que las carreras de tipo humanístico y social, ahí sí se leía. Es más, yo creo que Caril recordará esto, se decía el caballito de batalla. Has ingresado a psicología, caballito de batalla, leer. Y luego leer. Y después leer. Caballito de batalla. Déjenme decirles que todas las carreras, no solo las carreras humanísticas, las carreras sociales, etcétera, etcétera, se lee absolutamente en todas y hay que leer mucho. Pero aquí viene entonces el dilema o el problema. Se lee mucho, se acumulan muchas copias. Supongo que ahora esta referencia que estoy diciendo a muchas copias ya no es una referencia de ustedes. Digamos, sus discos duros van a estar llenos de una gran cantidad de archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no son las copias en papel, etcétera, o los libros como tal, sino que ahora la digitalización ha hecho que el medio a través del cual se lea sea justamente otro, pero seguramente ustedes podrán tener una enorme cantidad de carpetas con textos, con lecturas, con etcétera, etcétera, ¿no? En la facultad, no sé si tú recuerdas, Caril, lo digo porque Caril es mi colega, en la facultad había un acto interesante, era un ritual que al final de la carrera había una quema de copias. Claro, había gente que decía, ahora sí, ya no voy a tener que seguir leyendo. O sea, esa persona no entendió nada de la facultad, por decirlo rápido. ¿Alguien más? Creo que ya me extendí demasiado. ¿Algún otro comentario? Sí, podría participar yo también, maestro. Ah, claro, Caril, por favor. Sí, recuerdo, bueno, yo junté 2 cajas de huevo de esas, grandotas, de pura copia. Bueno, yo con respecto a la tarea, pues también, no sé, como enmarcando un poco en lo que nos comentaba la vez pasada, creo que también las dificultades para el acercamiento a un texto van cambiando, porque, bueno, ahorita a la fecha, por el rol que me toca desempeñar en este momento, pues mis dificultades ya no son las mismas que cuando estaba estudiando. Entonces creo que van, o se van moviendo en función también de, pues bueno, de las circunstancias o las condiciones de vida, ¿no? Y yo podría ubicar, en mi caso, algunas dificultades para el acercamiento a un texto. La primera podría enunciarla como un asunto de tiempo, que realmente luego el asunto del vértigo de lo que tengo que hacer, otras responsabilidades, pues me dejan poco tiempo para poder dedicarle a la lectura. Y digo la lectura no a los textos de la escuela, que esos, pues bueno, los leo de manera cotidiana, sino otro tipo de textos que, vamos, textos literarios o otras lecturas que, voy a decirlo así, como alimento para el alma, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí me gusta luego la literatura de terror o ficciones o cosas por el estilo, entonces ya luego tengo muy poco tiempo para dedicarle a ese tipo de textos. Y bueno, en relación a las dificultades con los textos escolares, ahora más bien creo que ahí la dificultad la podría decir como miedo a decir barbaridades sobre el texto. Entonces, creo que esa es una de las dificultades. La razón sobre esa dificultad, pues bueno, es porque pues me asumo y soy profundamente ignorante. Y bueno, ¿qué se hace para resolver esa dificultad?
pues leer más. Creo que en este sentido, el asunto de este contexto como meramente lingüístico, quizás ya ahí no sea tanto la problemática. Bueno, al menos en este campo, digamos, sí como de, bueno, en mi caso como más cercano al psicoanálisis, que es lo que más leo porque es el área donde más bueno, el área clínica donde más he estado dando o trabajando textos. Quizás ahí ya no en términos generales porque hay como cierta estructura que me permite acercarme al texto, digamos, ya no que no se sigan problematizando los conceptos, pero al menos ya creo que hay como cierta familiaridad con esos conceptos para no estar como recurriendo como reiterativamente al diccionario. Pero sí, esta dificultad que al menos tengo para poder cuando me toca exponer por el rol que me toca desempeñar, el texto, sobre todo algunos textos, pues bueno, lacanianos, donde el acercamiento al texto mismo, y que luego ni siquiera eran en términos generales textos, sino que eran versiones, eh, digamos, del seminario que fueron transcritas. Ujú. Entonces, y toda la relación que él mismo en algún momento llegó a confesar, decir que él prefiere que esto sea difícil, Claro. vamos, el acercamiento al psicoanálisis sea difícil. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, sí, sigo leyendo, aunque también eso vuelve a obtener como resultado, nuevamente, sí quizás un asunto de acercamiento porque hay más familiaridad con el texto, pero también al mismo tiempo se revela uno como más ignorante. Yo luego ponía, y bueno, no creo que sea solamente en este asunto del psicoanálisis, sino en todo en términos generales, ¿no? Porque creo que entre más uno puede ir como adquiriendo ciertas nociones de cierto saber, pero también al mismo tiempo esas mismas nociones le permiten a uno darse cuenta que más ignorante uno sabe, se sabe sobre ese saber. Y yo lo dibujaba luego en una metáfora como con el plano cartesiano, Ujú. de lo que uno, no sé, como la X y la Y, y que si un asunto del saber es lo que pudiera uno conocer, pero luego si, no sé, 5 puntos hacia la derecha y 5 puntos hacia arriba fuera lo que uno le permite como vislumbrar que no sabe, pero que puede saber, pues esa área va a ser siempre mayor de lo que uno va a ir adquiriendo como conocimiento. Entonces eso es yo lo que podría compartir, maestro, con respecto a su tarea. Excelente, excelente, Caril. Bueno, Caril, tú y yo pertenecemos al mismo grupo, es decir, somos ignorantes doctos. Tenemos una ignorancia docta. Yo creo que la peor ignorancia es aquel que ni siquiera se percibe como tal. La ignorancia docta es justamente el tener conciencia de que cualquier ámbito de la realidad que ha sido abordado y estudiado, pues nos desborda nuestra vida entera. Podríamos dedicarle todos los años de nuestra vida a un solo asunto y jamás podríamos decir, ya, lo sabemos todo. Al contrario, en la medida que vamos profundizando en algo, nos vamos dando cuenta justamente de la enorme cantidad de cosas que nos faltan. Aprovecho la ocasión para decir, yo estoy metido en esta cuestión de la comprensión lectora por la confesión que yo les hacía la sesión pasada, porque soy una persona que entiende poco. Digamos que el adentrarme a este tipo de consideraciones es de algún modo seguir esta lógica que yo les planteé a través de las preguntas. Si alguien me dice cuáles son sus principales dificultades para poder comprender un texto, yo les podría decir, pues una gran cantidad. Yo soy un humano que al momento de leer tengo una gran cantidad de dificultades para poder entender lo que leo. Pero mis estudiantes me decían, pero si usted es el maestro, pues ¿eso qué? Yo soy el maestro y además tengo el cometido de explicar cosas que yo mismo a veces ni entiendo bien. ¿No?
Pero, y aquí viene lo interesante, no solo es colocarme en un punto, en un metapunto en donde dé lugar a decir, ay, pues sí, no sé, no, sino ir a avanzar. Y avanzar significaría en todo caso, ¿qué explicación tiene el que yo no entienda algo? Y así, ¿qué voy a hacer para resolverlo? ¿Y qué resultados me ha dado? Entonces, creo que en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Por otro lado, planteas un tema de una importancia capital, que es el tema del tiempo. Digamos, mis estudios, que después de haber visto el asunto de la comprensión, después a lo que yo me dediqué fue básicamente a estudiar el tiempo, particular el tiempo educativo. Y una de las dificultades justamente era que uno no tiene ni siquiera idea de todo el tiempo que se requiere para poder leer tan solo la enorme cantidad de cosas que a uno le dan en la universidad. Estoy hablando como estudiante y también como profesor. ¿Qué pasa entonces cuando uno no tiene el tiempo suficiente? Quitándole tiempo al sueño y quitándole tiempo a la familia y quitándole tiempo más, dedicándose enteramente a leer, a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tampoco alcanza. Ahora, no todos los textos afortunadamente tienen el mismo grado de dificultad. Hay textos que uno puede leer rápido y tú lo dijiste de manera cierta, que es, yo tengo ya familiaridad con un tema y abordar ese tema ya no necesito recurrir a la plancha y Pontalis para ir definiendo qué conceptos, qué quiere decir tal o cual concepto que Freud acuñó, que Freud planteó en sus obras. No, ya me la sé. Es algo que yo ya sé. Y sin embargo, ese no es mi problema, acceder al diccionario de los conceptos. Está en otro sentido, están en otro lado, ¿no? Lo que tú señalas, no hay tiempo también para leer otro tipo de cosas. ¿Qué quisiera uno también dedicar tiempo para muchas otras cosas? El tiempo está muy reducido y ese tiempo reducido nos obliga a que hagamos un tipo de lectura que no siempre permite una comprensión profunda de las cosas. Ahora, el objetivo siempre es el mismo, siempre debo de tener una comprensión profunda de todo lo que se me da para leer. No. Puedo tener una visión general si ese es el objetivo. Puedo tener un acercamiento, una aproximación. Pero para poder entender con profundidad, entender bien, sí se requiere definitivamente tiempo. Se necesita. Yo les preguntaba a los estudiantes, ¿qué hacen para resolver sus dificultades de lectura? La mayoría me decía, releo. Es decir, planteando el tema de las estrategias, entendiendo por estrategia el conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una meta. Sean estas acciones conscientes o inconscientes. Se vuelven inconscientes cuando una persona las ha automatizado, pero se supone que las estrategias son ese conjunto de acciones, de actividades que uno desarrolla justamente para conseguir un objetivo. Entonces, en el ámbito de las estrategias, ¿no? Me decían los estudiantes, yo releo, maestro. Bueno, y después de una segunda lectura, sí logras entender mejor, llegas a lo que se llama progresión del tema en los diferentes apartados. Me decían, maestro, pero yo solo leí las primeras páginas del texto, que nos dio un texto sumamente extenso. Las primeras páginas sí las leí, las otras ya no las leí. Entonces hay un abandono de muchos de los textos por falta de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro asunto interesante
que tú tocas, y uno más que me parece capital. Hay autores justamente que no escriben para todos. Fíjense, le decían a Cortázar que si no le gustaría que todo el mundo lo leyera. Y él dijo, no. Ustedes dirán, es que era argentino. No. Él decía, yo quiero que me lean los que acepten el desafío de leerme. No es de todos. Y es que justamente Cortázar jugaba con su lector y jugaba un juego serio con el lector. Entonces lo interpelaba, lo sometía, lo probaba, modificaba las hipótesis que iban construyendo, etcétera, etcétera. Por cierto, traigo un textito que me gustaría darle lectura justamente de Cortázar, de Julio Cortázar, para que ustedes vean cómo va modificando las expectativas, las hipótesis que uno va generando en la medida en que de manera progresiva o secuencial o lineal va leyendo uno, y uno va generando toda una serie de modelos situacionales en la cabeza, de representaciones del significado de lo que nos está diciendo, y nos sorprende, nos cambia la jugada. Y alguien dirá, no, hombre, no, yo prefiero que todo me lo den rápido, fácil, etcétera, ¿no? No. Hay autores que nos desafían mucho. Y bueno, también será decisión de los profesores qué textos dejan y qué textos quitan, o qué textos vuelven o recurren a manuales. Entiéndase por manual un texto en el cual hay todo un tratamiento didáctico. El tratamiento didáctico es que el autor se propone, utilizando toda una serie de aspectos de tipo retórico, aspectos gráficos, de la organización del propio texto, se propone darse a entender de una manera sencilla. Y cuando introduce un concepto nuevo, lo define y luego lo ejemplifica y luego lo compara con otros conceptos y luego lo aplica, o qué sé yo. Cuando uno lee este tipo de autores o autoras, dice uno, no, hombre, pues me va llevando de la mano. Pero también hay otros autores que nos van llevando también de la mano, pero nos van poniendo también una serie de obstáculos que nos van a hacer crecer, nos van a hacer divertirnos, nos van a plantear problemas interesantes. Ambos son importantes. Ambos tipos de autores son importantes. Bien, no sé si hay alguien más que quisiera participar con alguna duda, algún comentario, etcétera, etcétera. Karina Flores levantaron la mano, perdón. Sí, gracias, profesor. Pues bueno, es que escuchando todo lo que comparten me hace pensar en lo que yo estaba pensando y que no me había como animado a participar en referente a la tarea que dejo, porque igual coincido con el profe Caril con respecto al tiempo y pues otras dificultades aunadas. Yo tomé un texto que se llama El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada de Lacan. Y pues, para mí fue muy complicado. Digamos que la primera pregunta la respondo porque no, bueno, las dificultades que me enfrento pues son no tener referentes sobre la parte, digamos, propia de lo que habla en ese texto, Lacan, y además sobre concepciones de lógica, conceptos y problemas de lógica. A mí se me hizo muy complicado. Entonces, ¿por qué la dificultad?
pues yo pienso, bueno, y agregando a la primera también esta parte del tiempo, porque de ahí vendrá luego la siguiente explicación. Como número 2, porque esa dificultad yo la percibo porque hay pocos espacios en donde este tipo de disciplinas, de materias, no sé cómo nombrarlo, no se enseñan, y recordaba mi materia de epistemología en área básica, en donde por ahí a lo mejor pudimos ver o tocar aspectos referentes, pero pues yo ya no lo recuerdo. Por ahí hay un dicho que bien, pero yo no recuerdo. Por ejemplo, había frases como el valor sofístico de una solución, y ni siquiera la comprendía, y yo me tenía que ir igual al diccionario, porque ya pasando a la pregunta número 3, pues fue eso, buscar un poco algunas palabras, tratar de llenar los huecos con lo que sé y con lo que decía el diccionario, para comprender, pero me parece que eso no fue suficiente. Ah, respondiendo a qué resultados obtuve, pues bueno, a lo mejor sí un poquito más de acercamiento, de posibilidad, pero el tiempo fue el que me impidió como continuar con esa búsqueda, con esa comprensión de lo que significaban las cosas, y de poder articularlo también como con la dificultad con la que escribe Lacan. Y pues bueno, al final abandoné la lectura porque yo pensaba que no me llevaba a ningún lado continuar leyendo, y esta cuestión del tiempo que es como muy, muy importante. Bueno, tengo otras 3 lecturas que hacer o 4, pero si no estoy comprendiendo ese tiempo que estoy utilizando en buscar, en tratar de comprender, lo podría utilizar en otra, que a lo mejor puede ser más fácil, porque lo que dijo hace ratito es muy cierto. Hay lecturas que no son más digeribles, que las leemos y que incluso quisiéramos leer más y ya se acabó el capítulo, no sé, y otras que pues las dificultades con las que nos enfrentamos pues son más significativas. Entonces, pues eso, este, en el comentario que yo tenía. Gracias. Bien, Karina, planteas cosas en extremo interesantes. Una, llenar los huecos. Sabemos que la comunicación humana no es exhaustiva. No decimos todo, sino lo que decimos son pequeñas partes que hacen que el que nos escucha o el que nos lee sí sepa lo que estamos diciendo, pero siempre y cuando vaya llenando justamente todo lo que no decimos. Y todo lo que no decimos da la pauta a un tema que es el tema de las inferencias, a inferir. Todo lo que no está dicho en el texto, pero que el texto lo supone y no lo dice, porque entonces sería extremadamente largo y tedioso, cansado, cansino, etcétera. No lo dice todo, sino que justamente va diciendo partes importantes que requieren que tanto el lector como el escucha justamente vaya llenando esos huecos. Si leyeron el texto de Daniel Cassani, él habla de una metáfora interesante a propósito de las metáforas de la primera chica, que hablaba justamente que Michel Foucault utiliza una gran cantidad de metáforas, que se supone estas metáforas son un recurso del lenguaje que nos permite una enorme riqueza de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Daniel Cassani utiliza la esponja. Los textos son esponjas, están profundamente
agujerados, tienen huecos que uno tiene que ir llenando. Vuelves en otro punto, que es el punto de tener tiempo suficiente. Y este tiempo suficiente está también en función del objetivo de la lectura. No solo el objetivo de quien escribió el texto, el objetivo de quien toma el texto para proporcionarlo como un recurso a los estudiantes, y los objetivos de cada uno de los distintos estudiantes. Cuando no hay una explicitación del objetivo, entonces no hay una delimitación del por qué se me está dando un determinado texto. Entonces, yo me he enfrentado con colegas en donde decían, no, pero es que los estudiantes hay que darles una gran cantidad de textos. Le digo, pues sí, está bien, tendrán oportunidad de leerlos. Digo, si por leer entendemos no que les pasen los ojos por encima a las grafías, sino leerlo significa tampoco simplemente que identifiquen ciertas palabras y su significado, sino que construyan un significado global del propio texto, que identifiquen cuál es la temática y que vayan alrededor de esta temática, vayan precisamente identificando cuáles son las ideas centrales que le permitan al estudiante contar con un conocimiento, digamos, muy aceptable del propio texto, y además, y aquí voy a echar mano de algo que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el tema de la memoria. Y el tema de la memoria, que no hay una sola memoria, pero el tema es un tema capital. Capital en el sentido de que los seres humanos no tenemos una capacidad extraordinaria de memoria, sino que los humanos tenemos una capacidad limitada de la memoria. Hay diferentes aspectos de la memoria. No estoy hablando de la memoria a corto plazo, que es una memoria justamente que tiene una temporalidad limitada, sino estoy hablando de la posibilidad de un almacenamiento que pueda luego ser recuperado para vincularlo como conocimiento previo, para vincularlo con conocimiento nuevo. Entonces, en ese sentido, justamente para que nuestra memoria sea funcional, se requiere ser selectivos, se requiere quitar, se requiere reducir. Esto nos va a ir dando la pauta a un concepto que es el concepto de las macroreglas, que espero nos dé tiempo de verlo el día de hoy. ¿Cuáles son esas macroreglas? ¿En qué consisten? ¿Para qué? ¿Para qué se utilizan las macroreglas? Que son operaciones mentales que nos permiten reducir texto. Es muy fácil decirle a un estudiante, haz un resumen. Y el estudiante puede hacerlo, claro, por supuesto. ¿Qué operaciones están implicadas en hacer un resumen? ¿Y para qué hacer un resumen? Bueno, por una razón de memoria, de capacidad de memoria, por un lado. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Vamos a ver que tiene que hacer una supresión o eliminación de aquellas ideas que no son importantes o que son redundantes. Vamos a ver que tiene que hacer una generalización de aspectos que son pormenorizados. Se puede generar una proposición general. Y vamos a ver que también se puede construir una proposición que englobe grandes cantidades de información. Esto es absolutamente posible para hacer que una memoria recupere cuando se requiere y articule esto que recupera con conocimientos nuevos. De lo contrario, el estudiante tiene apuntes, una gran cantidad de apuntes, pero, y sobre todo cuando se trata de evaluar, a veces se los aprende de memoria, llega el examen, pasa el examen y adiós, como si fuera de esos mensajes de James Bond, en donde le daban se autoanulaba el mensaje. Así pasa. Entonces, vamos pasando en la universidad, vamos justamente acreditando sin aprender. Esta es una realidad terrible.
Yair tiene su mano levantada. Perdón, antes de darte la palabra, Yair, quien te va a dar la palabra, dos cuestiones nada más rapidísimas, que es el abandono de la lectura. Definitivamente, cuando un lector se da cuenta que no puede, la abandona. Y me parece que es un acto juicioso. Sobre todo cuando ya empleó demasiado tiempo, cuando ya se le vino encima el que tiene que hacer no solo esa actividad, sino muchas otras actividades, y entonces lo único que hace, pues, posterga esa lectura, ¿no? Yo creo que se podría, para no postergarla, o postergarla, pero para solucionar el conflicto, definitivamente traer esas inquietudes a la clase. Miren, lo tengo por experiencia. Fui profesor en varias instituciones, en la universidad, en la Facultad de Psicología, en la Normal del Estado, en el Tecnológico de Monterrey. Fui profesor también en el Colegio de Bachilleres. ¿Sí? Y entonces, es curioso, pero cuando yo les decía preguntas, les daba a leer el texto y luego les decía, ¿quién tiene dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, etcétera, etcétera? Para comenzar justamente de ahí. Muy pocas preguntas. El autor usa una palabra tal. ¿Qué significado tiene? Bueno, es una pregunta interesante, pero es una pregunta que muestra en muchos casos que ese estudiante no fue mucho más allá. No hizo una construcción del significado global del texto. Se quedó a nivel del léxico. ¿En dónde está esa duda que tú tienes, no? Y ve uno las primeras páginas. Leyó poco, no le alcanzó el tiempo, no leyó todo el texto, etcétera. Eso es muy recurrente. Finalmente, la cantidad de lecturas. La cantidad de lecturas. Lo dijo muy bien Caril. Yo tenía una caja de esas de huevo llena de fotocopias. Bueno, ahora estos dispositivos electrónicos tienen una capacidad de memoria impresionante. Impresionante. Pero de lo que se trata, en todo caso, no es que un dispositivo tenga una capacidad de almacenamiento de información impresionante, sino de lo que se trata en nuestro caso como humanos es, yo sé pensar, sé reflexionar. Yo creo que son preguntas capitales. Perdón, cierro mi boca y vamos a ver, Yair. Había una manita ahí levantada, me dice Yair que él no fue. Sí, dicen que no fue. Ok, bien, bueno, no hay problema. Ustedes me indican, ay Dios mío, son 5:20. Dicen que el tiempo tiene una dimensión fenomenológica, curiosamente, a propósito del tiempo, y la función o el ámbito fenomenológico del tiempo es que una persona que sufre es una persona que ve el reloj y dice, solo ha pasado 1 minuto, qué barbaridad, a mí ya se me hizo como 1 hora. Y dicen que la persona que goza dice, qué barbaridad, ya se me fue la hora. ¿Ustedes sufren o gozan? Perdón, hoy estoy muy simple. Ustedes me indicarán, ¿hacemos una pausa o nos vamos directos?
Sí, maestro, vamos a hacer una pausa, si les parece Adelante. bien. No sé, Adelante. ajá. ¿Les parece? Maestro Karim. Muy bien, ¿están de acuerdo unos 10 minutos? Bien, Bueno, aquí nos vemos en 10 minutos, chicos y chicas. son las 5:22, entonces nos vemos a las 5. 5:60. ¡Ay, qué dispersión! No, porque 5:60 ya sería las 6. Muy bien. 10 minutos entonces. Gracias. Para levantarse, tomar agua. No se salgan de la sala.
Ya regresamos. Muy bien. Quisiera saber si tuvieron oportunidad de leer la lectura que les recomendé. Entiendo que ha sido desafortunadamente muy precipitado el tiempo, el lapso de tiempo en el cual ustedes han tenido oportunidad de recibir el conjunto de lecturas. Pero bueno, ustedes me informarán si tuvieron oportunidad o no de hacer por lo menos la lectura del primer capítulo del texto señalado como número 1 de Vidal Abarca y Guilaber. Son los apellidos de estos dos autores como la primera lectura. Fue muy poquito tiempo y me parece que la mayoría no, maestro. Bueno, perfecto. Ahí tienen las lecturas. Las lecturas y en particular estos dos capítulos tienen, digamos, Natalia levantó su mano. Ah, sí. Bueno, yo lo leí, le di como una revisada y era como, bueno, en la última sección del primer capítulo, que es el que leí más detenidamente, decía como un resumen de te acabamos de enseñar qué es leer o cómo es el proceso de leer. Ajá, Entonces, ese capítulo lo detecté como una aproximación. De hecho, son conceptos que usted acaba de decir justamente, ajá, de el léxico, de los modelos, creo que sí eran modelos de lectura, algo así. ok, Y venía como un esquemita. Y allí también te decía que los niños lo primero que buscaban era como la estructura del cuento a comparación de la lectura adulta, que es lo que se enfocaba más el capítulo. Eso es lo que yo recuerdo en base, porque venían los conceptos explicados que son los que se aproximan a la lectura o son los más relevantes o que destacan en ella. La claro. comprensión, venía comprensión, sus diferentes conceptos y eso me causó un poco de, no sé si ironía, porque leí comprensión y luego no comprendí. Y dije: "Ah, caray, acabo de leer sobre comprensión y no logré comprender", y lo volví a leer y ya. Entonces, creo que eso es lo interesante del capítulo, que te va explicando qué es leer, pero si no entendiste, te quedas pasmado, o al menos a mí me pasó, que dije: "Bueno, sí, está muy bien, está interesante el capítulo". El segundo no lo logré asimilar totalmente, porque como dijo la doctora Sugel, tuvimos poquito tiempo y aparte ya tenía otros proyectos y muchas tareas, pero sí leí el primero y venían conceptitos que ahorita fue retomando usted como de manera, bueno, no rápida, pero no nos dijo que era de la lectura, pero como yo le di una repasada, dije: "Ah, pues es sobre ese texto", y los fui uniendo poquito. Muy bien. Gracias, Natalia. Eres sumamente amable. Bien, yo hoy, ¿les parece? Yo traigo una presentación en PowerPoint, un poco para ir solo señalando algunos aspectos puntuales. Esta presentación obviamente es o intenta como tal hacer una reproducción a mi modo de lo que estos dos autores recuperan en los dos capítulos. Yo en lo personal solo voy a abordar el primer capítulo. Voy a compartir pantalla para ir haciendo una serie de comentarios en torno a justamente esta primera lectura. Bueno, permítanme.
Ahí está. Justamente el autor titula, y aquí es importante, digamos, tomar en cuenta los títulos, los subtítulos. Estamos frente a un texto que, dadas sus características, es un texto que podríamos clasificar como un manual. Además, cabe decir que es un texto que está escrito tomando en consideración que el proceso de la lectura, lo que se va a tomar en cuenta en el proceso de la lectura, son los aspectos genéricos de la lectura. Cuando digo genéricos, estoy diciendo que incluyen, desde el punto de vista pedagógico, todos los niveles educativos. O sea, esta explicación es una explicación que puede ser aplicada en todos los niveles. Claro, la forma en la que estos dos autores abordan el tema es una forma bastante sencilla y la intención es contar con un bagaje básico de algunos conceptos que después vamos a ir aplicando justamente en las lecturas. Como ustedes saben, desde la sesión pasada yo hice explícito cuál es el presupuesto epistemológico sobre el cual va a ser mi participación. Y es que las teorías, los conceptos, las ideas que nos proporcionan los autores nos permiten ver, nos permiten identificar esos aspectos en nuestros procesos de lectura, en nuestras ideas que tenemos sobre la lectura, etcétera, etcétera. Entonces, esta aproximación, y subrayo la idea de aproximación, de ninguna manera es un tratado completo sobre estos procesos, no, para nada. Es simplemente una aproximación, pero una aproximación para alguien que quizá no cuente de forma explícita y conceptual con ellos y que por lo tanto podría darnos un bagaje común de saberes que nos permitan ir introduciendo otros conceptos, otras ideas que vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que dure nuestro taller. Estos dos autores toman como referencia fundamentalmente un planteamiento hecho por un autor que se llama Charles A. Perfetti, en donde él básicamente entiende el proceso lector a partir de dos componentes. El primer componente le llama acceso al léxico y el segundo componente le llama el componente de la comprensión. El primer componente de acceso al léxico se refiere a aquel proceso en donde nosotros reconocemos una palabra como tal. Es decir, desde el punto de vista visual o perceptivo visual, cuando nosotros vemos un texto, lo primero que identificamos es que ese texto está configurado con palabras. Entonces, acceder desde el punto de vista al léxico es saber que ahí hay una palabra. Y esa palabra, puede ser una palabra familiar, es decir, nosotros decimos, ahí hay tal palabra, ya sé qué significa, si relacionamos la palabra con un diccionario interno que tenemos ahí en nuestra memoria, que se llama lexicon, y que entonces decimos sí, o en su defecto, también nosotros podemos identificar una palabra de la cual podamos no acceder de forma directa, sino indirecta, justamente a el significado de tal palabra. El segundo componente, que es un componente interesante, es el componente de la comprensión. Y este componente tiene dos niveles. Y esto da la pauta a pensar que el asunto de la comprensión no es un asunto de todo o nada, sino es un asunto que más bien habla de un proceso que va de lo poco a lo mucho, de lo local
a lo global. Entonces, el primer nivel de comprensión es cuando nosotros comprendemos las proposiciones del texto. Es decir, esas afirmaciones o negaciones desde el punto de vista abstracto, que estamos nosotros analizando una oración, pero de esa oración se derivan diferentes proposiciones. Entonces, cuando nosotros entendemos esas proposiciones, estamos en este famoso primer nivel de comprensión, ¿no? Es un nivel elemental, sobre todo para una persona que ya tiene adquirido el proceso lector en su sentido básico, y que este nivel nos habla fundamentalmente de que las oraciones son conjuntos de elementos que van configurando precisamente al propio texto. Esta información nos la proporciona el texto, y también no solo nos proporciona el texto la información, sino nosotros añadimos a esa información lo que nosotros sabemos, es decir, esto que el autor llama los elementos subjetivos que aporta el lector, que están fundamentalmente almacenados en la memoria. Este tipo de comprensión se lleva a cabo casi de manera automática. Justo cuando vemos una palabra, podemos acceder directamente no solo a la representación mental de la palabra, sino además podemos acceder al significado de la propia palabra. Después, esta palabra, unidas a otras palabras, si estamos hablando ya desde el punto de vista gramatical al aspecto sintáctico, nos van dando justamente un conjunto de proposiciones que nos van dando hasta cierto punto pequeñas partes de significado, que vamos a llamar unidades de significado, microunidades de significado. Ahora, ahí hay toda una serie de procesos que le vamos a llamar, o el autor le llama microprocesos. El segundo nivel, y este es un nivel fundamental para poder entender Profesor, un texto. Sí. Disculpe que lo interrumpa, es que no sé si está cambiando las diapositivas, porque a mí no me aparece que se muevan. Todavía estoy en la segunda. Estamos en la primera, se ve la primera. Ajá. La primera. Sí. Ajá. Perdón. Gracias. Ya se cambió la diapositiva. No, aún no. Ok. Permítanme entonces, algo está pasando con la presentación. Gracias por la aclaración. ¿Esa es la primera? Ajá, sí, se ve la primera. Ahí se ve la primera. ¿Se ve la segunda? No. Ok. Algo está pasando. Requiere compartirlo desde afuera. Permítanme. Si quiere dejar de compartir e intentarlo nuevamente. Claro que sí. Sí. Algo pasó aquí. ¿Eso lo ven ustedes? Sí, pero sigue, bueno, no sé los demás, pero yo sigo viendo la primera. Ay, acaba de cambiar. ¿Ya cambió otra vez? Ajá, ya lo cambié. Está el segundo componente. Sí. La voy a hacer de esta manera porque es como se ve. ¿Lo ven ustedes? Sí, se ve. Ok. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a ti por tu observación. Bueno, el segundo nivel del cual yo mencionaba es el nivel de la integración de la información dada por el texto. Este nivel el autor le llama el nivel superior de comprensión, lo cual nos hace suponer que la comprensión no es un asunto de todo o nada, y que la comprensión está directamente relacionada con distintas unidades de significado. Las unidades más elementales del significado son las proposiciones, pero en la conjunción de estas proposiciones
que implica necesariamente una integración de estas proposiciones, es lo que nos puede ir generando un nivel distinto, superior o más profundo justamente de la comprensión. Aquí estamos empleando ya no microprocesos, sino estamos empleando fundamentalmente procesos más amplios, más globales, ¿no? Aquí lo digo, en la página 20 dice, cito, consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar una representación coherente de lo que está leyendo tanto dentro de la frase como dentro del párrafo o también del texto entendido como un todo. Es interesante el señalamiento que hace el autor en términos de unidades distintas. Vean ustedes esta coherencia que podríamos llamar, hay dos tipos de coherencia, la coherencia global, que es todo el texto, y la coherencia local, que mucha gente le llama cohesión. Entonces, que va dentro de la frase, luego del párrafo, o sea, el párrafo se supone está compuesto por un conjunto de frases o del texto entendido como un todo. Obviamente, este nivel ya no es un nivel automático o automatizado, es un nivel que requiere de un esfuerzo, por lo tanto es algo consciente y en estos microprocesos dedicamos una gran cantidad de recursos cognitivos para la lectura. Estos macroprocesos son posibles gracias al conocimiento general que tiene el lector del mundo. El lector, cuando se acerca a un texto, no se acerca en cero, sino se acerca sabiendo o teniendo un conjunto de conocimientos. El conocimiento y la experiencia que tiene del mundo es muy importante y se da justamente en este nivel de los macroprocesos, recuerden, para adquirir un nivel de comprensión global o profunda. Le cito, para que se produzca una comprensión efectiva de un texto, es necesario que el sujeto posea conocimientos generales sobre lo que está leyendo. Esto que estoy diciendo parecen puras cuestiones obvias, pero cuando uno tiene dificultades para entender, a veces las dificultades están en que no identificamos el tema o no sabemos sobre el tema o de qué está hablando. Si tenemos un desconocimiento de lo que se está hablando o del tema, pues difícilmente vamos a poder llegar a tener una comprensión global o una comprensión profunda de unidades de significado, que en este caso sería el texto completo o párrafos amplios del propio texto. Podemos entender proposiciones, oraciones sueltas, pero no entender el texto en su totalidad. ¿Qué quiere decir entender el texto en su totalidad? No quiere decir que nosotros vamos a tener en nuestra memoria todas y cada una de las partes del texto. No, para nada. Sino que nosotros vamos a ir utilizando una serie de operaciones mentales que van a ir reduciendo el texto a sus aspectos centrales, esenciales, globales. Entonces, para que suceda esto, justamente se requiere de que nosotros vayamos más allá del vocabulario. Nosotros podemos ir al vocabulario, pero el vocabulario se da a nivel micro, sino que hay que enmarcar ese contenido desde el punto de vista mucho más amplio, echando mano de lo que los autores han llamado como los esquemas generales que están dispuestos en nuestra memoria. Por eso, aunque tengamos un diccionario junto a nosotros o alguien nos diga el significado de los términos con los que nos encontramos, hay textos que nos resultan difícilmente inteligibles y tenemos que abandonar su lectura porque carecemos de esos esquemas previos. Esta identificación del por qué no podemos acceder a un texto, si está referido a que nuestro conocimiento del tema es nulo, repito, parece una obviedad, pero regresándonos a nuestras 4 preguntitas, sería, ya identificamos el problema, ¿qué explicación damos? Bueno,
es porque carecemos de los insumos necesarios para entenderlo. ¿Qué vamos a hacer? Una de las chicas nos decía que ella justamente se dio a la tarea, sobre el texto de Michel Foucault de Castigar y Vigilar, se dio a la tarea de profundizar, de echar mano de otro conjunto de insumos justamente para ir entendiendo de manera más amplia el propio texto, ¿no? Los macroprocesos también se dan gracias al conocimiento general que posee el lector de la estructura de los textos. O sea, no basta que tengamos un conocimiento del mundo, que tengamos un conjunto de experiencias, es importantísimo, pero también se requiere que conozcamos cómo están organizados los textos. Esto se llama estructura de los textos, lo cual no hay una sola estructura, sino hay múltiples estructuras que vamos a ir viendo poco a poco en el despliegue del segundo capítulo de estos dos autores. Los textos científicos, expositivos, tienen otras estructuras y cuyo conocimiento ayuda igualmente a la comprensión a este nivel superior. Cabe decir entonces que las tipologías textuales muchas veces estuvieron centradas fundamentalmente en narraciones, en cuentos, en poesías, en novelas. Pero los textos que se dan en la universidad o que se dan en los otros niveles, muchos de ellos están referidos a temas de contenido o textos científicos. Algunos exponen temas, algunos describen temas, otros informan sobre diferentes aspectos de la realidad. De aquí nos vamos a ir a los autores proponen, haciendo una síntesis extremadamente apretada, 3 modelos de lectura. Dice el autor, los autores, la lectura tiene 2 polos indefectiblemente unidos: el texto leído y el sujeto lector. Ambos son necesarios y se condicionan mutuamente. Ya veíamos la semana pasada con el texto de Daniel Cassani que hay diferentes perspectivas disciplinares que se han acercado al proceso de lectura: la lingüística, la psicología y la sociología. Como estos autores están anclados en una perspectiva psicolingüística, entonces su énfasis va a estar dado justamente en el texto y en el lector. Hacen una declaración que es extremadamente interesante, y es que no hay en el presente una teoría única y totalmente aceptada. Yo creo que los psicólogos sabemos muy bien de esto. Casi cualquier tema en la psicología no hay una sola visión, sino que hay una multiplicidad de visiones, de perspectivas, de presupuestos y en ocasiones de paradigmas. Entonces, lo interesante es que sobre este asunto de los modelos de lectura no hay, por lo menos hasta la época en que fue escrito el texto, no había una única teoría, sino múltiples teorías. Por lo tanto, lo que van a plantear los autores es una elección teórica. El primer modelo son los modelos llamados de abajo arriba. Estos modelos también llevan el nombre de ascendentes, bottom up, porque parten justamente de la entrada sensorial, entiéndase, parten de la vista, de cómo la vista está posicionada sobre las palabras, y de ahí se van justamente a los procesos de representación mental. Son procesos unidireccionales, procediendo a partir de lo que es la percepción visual. Ya dijimos en la anterior diapositiva, en las anteriores diapositivas, hay un reconocimiento de letras y palabras, se llama acceso léxico. Estas se agrupan en palabras para formar proposiciones y así sucesivamente. Las proposiciones harán oraciones largas, párrafos, unidades, capítulos y el texto en su totalidad. Dice, la información suministrada por el texto es la esencial. Cada operación es requisito para que se realice la siguiente, y su ocurrencia se produce sucesiva y secuencialmente. Esta es una idea central. ¿Por qué? Porque estos modelos plantean justamente
plantean que hasta que no se consuma una de las etapas del proceso, da pie a la siguiente. Y bueno, entendamos lo secuencial, lo que en términos del tiempo se sucede una cosa después de la otra. Por el contrario, los modelos arriba abajo, llamados también descendentes o top-down, dice, la lectura está dirigida por los conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto, estando los aspectos perceptivo-visuales subordinados a aquellos conocimientos. Dice, también este modelo entiende la lectura en forma secuencial, produciéndose las operaciones lectoras una a continuación de otra. ¿Qué diferencia hay entre el modelo de arriba a abajo con el modelo de abajo hacia arriba? La diferencia no es la perspectiva de secuencialidad, sino la diferencia es que uno parte del dato perceptivo visual y en el caso contrario parte de lo que la persona sabe. Aquí quisiera echar mano, si me lo permiten, no, creo que ya me compliqué yo mismo. No. Iba a poner un ejemplo. Particularmente una lectura que está en las lecturas que yo subí, que es la lectura de Piaget. En el mito del origen sensorial de los conocimientos científicos, Piaget plantea justamente una crítica a las posturas empiristas que pensaban que las ideas, esto se remonta a John Locke, que las ideas que nosotros tenemos son generadas fundamentalmente a través de nuestros sentidos. Cada uno de los sentidos recibe una serie de señales del entorno y transmiten hacia el cerebro o hacia la mente, generando un conjunto de ideas. Esta es fundamentalmente la perspectiva que se tenía en el siglo XIX o incluso un poco antes del siglo XIX y que predominaba en la propia psicología. Piaget la critica y Piaget plantea un punto de vista distinto que bien podría inscribirse en esta perspectiva de los modelos de arriba abajo. Es decir, el fenómeno de la percepción es que esas sensaciones no son primarias, sino el fenómeno de la percepción es que la percepción es primaria y esa percepción organiza las sensaciones. No son las sensaciones las que de manera puntual y pormenorizada dan como origen una percepción global de las cosas. No son esa perspectiva atomicista en donde cada una de las sensaciones se une, se vincula y entonces da una idea global. No, es al revés. Ya en el momento mismo que una persona está viendo, está organizando en términos de totalidad. Ya está imponiendo, por decirlo así, a la propia realidad y a sus propias sensaciones, les está imponiendo un orden. Nótese el origen muy kantiano, por supuesto, neokantiano de Piaget. Pero no solo él, sino también, y la otra lectura que quería, y está ahí referida en las lecturas, es la de Marx y Hillig, una lectura en donde habla de la teoría o del conjunto de autores de la Gestalt, en donde su visión es una visión, por supuesto, contraria a la visión atomicista, y lo que tenemos las personas es que nuestra percepción organiza de manera total lo que los gestálticos llaman en alemán Gestaltenz,
organiza las sensaciones en totalidades. Y ahí hay una gran cantidad de estudios interesantísimos, entre los cuales está el movimiento aparente o particularmente el fenómeno phi en los gestálticos, que bueno, no da para mucho porque ya estoy fuera totalmente de tiempo. Déjenme nada más terminar el siguiente modelo y dejamos la presentación para la siguiente sesión. Comienzo con eso. Voy a dar nada más algunos lineamientos de tarea para la siguiente sesión. Vienen entonces un modelo que se le llaman modelos interactivos. Este modelo interactivo postula justamente que el proceso de comprensión está dirigido de forma interactiva, es decir, hay una acción tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. En palabras más sencillas, el texto incide en el generar una representación mental, como el conocimiento del propio sujeto incide, modificando, alterando, imponiéndole una serie de significados a partir de lo que la persona sabe al propio texto. El texto, sí es cierto, proporciona la información visual necesaria, así como determinadas claves desde el punto de vista sintáctico y retóricas que ayudan a que el lector construya el significado del propio texto, tales como el tipo de categoría léxica de la palabra, el lugar que ocupa en la frase, si está al principio, en medio o al final, etc. Por otra parte, el conocimiento del sujeto acerca de lo que está leyendo, si sabe de qué trata el tema, etcétera, los esquemas de conocimiento que posee y que están almacenados en la memoria, así como el conocimiento sobre la forma de organización de los textos o las estructuras textuales, proporcionan al lector un marco en el cual situar lo que está leyendo, así como unas expectativas sobre lo que ha de venir. Es decir, referido fundamentalmente a las anticipaciones. Este modelo se diferencia de los dos anteriores porque entiende al proceso lector como un conjunto de operaciones que se dan en paralelo, es decir, simultáneamente, condicionándose mutuamente entre ellas. Recordemos, los dos anteriores modelos ven el proceso lector fundamentalmente de manera secuencial, mientras que este modelo lo ve de manera simultánea o de manera paralela. Cabe decir que la mayoría de las personas que se asumen dentro de esta, que se asumen a la interpretación del modelo de lectura vinculado con la interacción, hoy es uno de los modelos, por decirlo así, paradigmáticos. Y entramos ya a un tema más complicado, que es el tercer apartado. Yo quisiera dejarle aquí el día de hoy y más bien entrar a otra serie de consideraciones para dejar alguna tarea. Un segundo. Bien. Discúlpenme lo apretado. Ya aquí voy básicamente a tropel. Hemos estado mencionando reiteradamente el asunto del tiempo. Y bueno, el tiempo es como una guadaña que nos va cortando la cabeza a muchos. Y en este caso ya llegamos al final. Solo quisiera referir entonces a la tarea para la siguiente sesión, que sería, esperemos que ahora sí se lean los 2 capítulos. Voy a ser muy puntual, muy resumido
a sabiendas de que no quisiera repetir o exponer lo que ya los autores dijeron, a razón también de que más adelante vamos a ver a Mar Mateos, que ella menciona que muchos de los lectores solo reproducen lo que dicen los textos. Y de lo que se trata es de ir más allá de la mera reproducción del texto. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Avanzar en los 2 capítulos, ver el tema de la memoria con Bojino, es un autor que está señalado ahí con la lectura número 2. Les va a parecer interesantísimo porque plantea justamente la memoria comprensiva, que es un temazo, es un tema precioso. Y también ya subí yo al Drive un texto que voy a compartir con todos ustedes y es Funes el Memorioso, un texto de Borges que lo vamos a analizar. Es interesantísimo el texto plantea toda una cuestión filosófica y lo hace justamente desde el punto de vista ficcional. Por eso esta división a veces de que los textos científicos profundos, abstractos, etc., y los textos narrativos, los cuentos, son textos más sencillos, etc. Bueno, hay que romper con ese mito. En el caso de Borges, definitivamente hay que asumirse y constituirse en el destinatario de los textos de Borges, lo cual no es fácil y vamos a ir haciendo toda una serie de señalamientos. Hasta aquí yo le dejaría. Está apagado su micrófono, maestra. Muchas gracias. Muy bien, pues ya quedó dicho cuál es la coordenada del abordaje para la próxima sesión, que sería nuestro tercer encuentro. Y bueno, pues si ya no hay algo más que decir, maestro Cari, por ahí, nos vemos el lunes. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Por ahí estamos. Gracias a todos. Voy a decir algo muy rápido. Por ahí estamos viendo subir la sesión clase en alguna plataforma. Lo estamos resolviendo aún, entonces ya les estaremos informando. Por lo pronto, que tengan buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.